Invitar al compañero José Torres Iriarte, que nos acompaña hoy y que nos brinde unas palabras. Compañeros, es para mí un honor compartir las palabras de saludo con motivo del Día de la Fraternidad con un directo compañero y amigo como Carlos Armas. Yo agradezco a todos los secretarios generales que han hecho uso de la palabra, al compañero Daniel Díaz en especial, que está haciendo un trabajo muy meritorio, a veces silencioso, pero con resultados concretos. He tenido oportunidad de ver de cerca el trabajo que viene haciendo con un grupo interesante de jóvenes, promesas futuras del aprismo, y ese trabajo hay que multiplicarlo en todo el país. Saludo al compañero Chamochumbi, a todos los dirigentes de base, a los militantes, a los amigos y a los simpatizantes. Y a aquellos que no militando en el APRA, respetan al APRA, valoran al APRA y tienen admiración por un hombre extraordinario, ciudadano del mundo, latinoamericano y peruano como Víctor Raúl ahí en la torre. Tuve el privilegio de conocer a Víctor Raúl cuando ya frisaba los 80 años y yo había ingresado a la Universidad Católica y mi generación aprendió de los mayores, y recuerdo mucho a la madre del compañero Carlos Armas, a la compañera Yané Gamarra, periodista, abogada, luchadora social, convencida de su tarea en la vida y tarea en el aprismo. Nosotros siempre admiramos a nuestros mayores y aprendimos de ellos. Y mi generación aprendió de los que habían sido protagonistas del 5 de febrero, los que habían enfrentado a la tiranía de Velasco, los que se habían sumado a la huelga policial en solidaridad con una policía maltratada, humillada y vejada por los generales de la dictadura. Porque no hay que olvidar que esa tiranía de Velasco, incluyendo la de Morales Bermúdez, tuvo sobre todo ministros de Estado que todos eran generales o eran miembros de alta graduación de la Marina. No habían civiles en esos gobiernos militares. Y ahí en la torre, en Alfonso Ugarte y desde Villa Mercedes, hizo trabajo político, hizo docencia política y supo esperar que el gobierno militar fracasara en su primera fase, que Juan Velasco Alvarado tuviera el levantamiento popular del 5 de febrero, que representó un punto de inflexión en el fin de la dictadura velasquista, que caería unos meses después, en agosto del 75. Y como lo he dicho hace poco en una columna de opinión, cuando Juan Velasco Alvarado deja el gobierno, lo hace por la puerta falsa de Palacio de Gobierno, por la puerta de desamparados, y nadie lo vitorió, ningún pueblo se movilizó, los trabajadores que decían respaldarlo no salieron a las calles o a las plazas a vitoriarlo. Abandonó el gobierno en la total soledad y se inició un proceso de transición a la democracia. La segunda fase del gobierno militar, y ahí en la torre, en el Día de la Fraternidad del año 76, cuando había un viraje en la conducción política del gobierno militar de las Fuerzas Armadas, dio un mensaje muy importante. Y recuerdo que dijo una frase que me quedó grabada: viva la vida, se lo dice un hombre de 81 años, y después de la muerte, viva la revolución aprista. Ahí en la torre sabía que su credo, su esfuerzo, su lucha no había logrado el objetivo que él se propuso cuando fue joven, cuando insurgió en defensa de los trabajadores manuales por la jornada de 8 horas, cuando insurgió en defensa de la libertad de conciencia el 23 de mayo de 1923, cuando fundó las Universidades Populares González Prada, para que los universitarios enseñaran a los obreros, los capacitaran, les dieran valores, principios y los hicieran creer en el futuro del país. Ahí en la torre tuvo la gran virtud de haber negado dialécticamente al marxismo. No fue comunista, negó al comunismo, y por eso el comunismo, desde el Congreso Antiimperialista de Bruselas del año 27, le declaró la guerra al aprismo. Para Ayala La Torre hubiera sido muy fácil llegar al gobierno con el apoyo de la oligarquía o con el apoyo de los militares o haciendo alianzas con el comunismo. Tomó el camino más difícil, el camino del exilio,
de la clandestinidad, de la persecución, de la carcelería, del asilo en la Embajada de Colombia. Y cuando ya tenía más de 60 años y gana la presidencia el año 62, hay un acto que quiero siempre repetir. Fernando Belaúnde, el líder de Acción Popular, no tuvo la grandeza de reconocer que había perdido las elecciones, señaló que hubo fraude, sin pruebas, instó a los militares a que den un golpe de Estado, y hay en la torre un mensaje histórico en el patio de deportes de Alfonso Ugarte, en el patio de deportes de la Casa del Pueblo, dijo ante una multitud de apristas que si él era un obstáculo, que si él era un impedimento para que el partido pierda sus libertades, él se apartaba de la candidatura presidencial. Él declinaba cualquier propósito político, con tal que el partido no vuelva a la ilegalidad y a la persecución y se respete el voto por los congresistas, diputados y senadores apristas. Ese esfuerzo que dio en el mensaje del 4 de julio del año 62 está en las obras completas de Víctor Raúl. Puede ser revisado. Y eso demuestra la grandeza de un hombre a quien le comunican que los militares no aceptarían su victoria y no aceptarían que él asuma la presidencia de la República. Era el famoso veto militar. El veto militar que no reconocía el derecho del APRA a hacer política y el derecho de ella a la torre a dirigir los destinos de la nación. Y fue ahí cuando un Fernando Belaúnde saludó a los golpistas, felicitó el golpe de Estado y se llamaron a nuevas elecciones el año siguiente, en el 1963, y se da el dato cierto de que ahí en la torre y el APRA tienen más votos que en el año 62. Entonces, ¿de qué fraude estábamos hablando? Pero ahí en la torre acepta la victoria de Belaúnde, se forma la coalición APRA 1 y el APRA sostiene la democracia en ese periodo presidencial. Y cuando todo hacía pensar que Víctor Raúl sería elegido presidente por amplia mayoría en las elecciones generales de 1969, el golpista Juan Velasco, el 3 de octubre del 68, irrumpe en la escena nacional como jefe del Comando Conjunto, depone a Fernando Belaúnde, cierra el Congreso e impide la realización de elecciones el siguiente año. Víctor Raúl se encontraba fuera del país el día del golpe y a su retorno en 1969, él decide a partir de ese momento trabajar día a día, noche a noche, por formar cuadros juveniles. Y de esa generación, el Buró de Conjunciones, pertenecieron Alan García, Carlos Roca Cáceres y decenas de compañeros que acompañaban y participaban de la formación de cuadros los martes en los parlamentos universitarios, los jueves en los coloquios, los sábados en las escuelas de dirigentes y los domingos en Villa Mercedes. De esa playa de compañeros surgió una nueva generación de relevo, y cuando hay en la torre en el 78 preside el mitin de la Plaza San Martín, un 6 de enero, tuvo el acierto de darle la palabra a un joven Alan García que habló antes de él y le cedió la palabra al líder y fundador del aprismo ante una Plaza San Martín colmada de jóvenes, colmada de viejos apristas, colmada de bases sociales y populares que vitoreaban: ¡haya presidente! ¡Haya presidente! Y si Víctor Raúl logró la presidencia de la Asamblea Constituyente, a pesar de que el comunismo estuvo en disposición de votar por Bedoya Reyes para cerrarle el paso a Víctor Raúl, fue porque hubo un gesto generoso, que siempre es bueno repetir. El PPC y Bedoya Reyes, con 25 votos, el APRA tenía 37 asambleístas de un total de 100. Esos votos del PPC, sumados a los del APRA y otras fuerzas políticas, permitieron que Víctor Raúl ocupe la presidencia de la Asamblea Constituyente. Había tenido la votación preferencial más alta. De 5 millones de electores, él obtuvo más de 1 millón de votos. El partido 37 constituyentes, y con el voto del PPC presidió la Asamblea Constituyente. El destino hizo que Víctor Raúl sufra un cáncer muy agresivo, muere un 2 de agosto del año siguiente, del 79, y creo que es bueno decir a los más jóvenes, porque hace poco, cuando murió Alberto Fujimori, se dijo que era
cientos de miles o millones de personas se habían movilizado en el velorio o sepelio del presidente o dictador Alberto Fujimori. Si a eso llaman millones, entonces Ayer Latorre fue acompañado por decenas de millones, porque no podemos negar que a lo largo de una semana el cortejo fúnebre en Lima y a lo largo de la carretera al norte y en Trujillo, donde fue enterrado, 8 días después de su deceso, por lo menos 2 millones en un país con una población bastante menor a la actual, se movilizaron en las calles, en las plazas, con un sentimiento de dolor por el hombre que había entregado su vida a una causa, que no había llegado al poder, que no había llegado a la presidencia, pero que había hecho docencia desde abajo, desde el pueblo, y por el pueblo, y por eso Víctor Raúl ha muerto hace más de 45 años, y seguimos hablando de él. Nació hace 130 años, y seguimos hablando de él. ¿Quién se acuerda de Leguía? ¿Quién se acuerda de Odría o de Prado? ¿Quién evoca a Velasco Alvarado? Sin embargo, esta generación joven y las próximas generaciones seguirán evocando a Víctor Raúl Ayer Latorre, porque fue una persona que cambió la política peruana, latinoamericana, y goza de prestigio académico en las mejores universidades del mundo. Ayer Latorre no es un político, ni fue solamente un orador, o un pensador, o un filósofo, o un escritor. Fue sobre todo un hombre de bien que entregó su vida y su esfuerzo a un proyecto transformador latinoamericano. Y como bien lo ha dicho el compañero Daniel Díaz, en tiempos de Donald Trump, en tiempos de la era Trump, se confirma una vez más, compañeros, que el imperialismo está vigente. Y que si Ayer Latorre habló del antiimperialismo yanqui, ese imperialismo yanqui o norteamericano está resurgiendo con otros métodos, con otras estrategias, con otras formas de hacer política. Pero en el escenario mundial hay otras potencias, la Rusia de Putin, ¿no? La República Popular China de partido único, que ya tiene en el puerto de Chancay prácticamente un enclave que seguramente va a representar algunos problemas en la soberanía nacional en los próximos años. Por eso estamos notificados y el Perú necesita de un partido aprista unido, con las ideas claras y con los conceptos definidos. ¿Somos antiimperialistas? Sí, pero queremos promover la inversión privada nacional y extranjera, la ayuda económica y tecnológica, y para eso, como lo dijo Ayer Latorre, el antiimperialismo del APRA, hay que saber tratar con el capital extranjero y forjar un Estado antiimperialista y forjar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, y no es otra cosa que promover la alianza de trabajadores manuales, obreros, campesinos o artesanos con los profesionales, los intelectuales, los maestros y los empresarios de toda condición. Ese gran Frente Único de Trabajadores debe ser la vanguardia de un movimiento aprista nacional, y yo sigo creyendo en la unidad continental, compañeros, pero una unidad continental en base a la libertad, no una unidad continental promovida por el chavismo, o promovida por Maduro, o promovida por Evo Morales, o por López Obrador, o por Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México. Ayer Latorre creyó en la libertad, y por eso cuestionó a Fidel Castro, que ofreció convocar elecciones, y nunca lo hizo. Ayer Latorre creía en el valor del sufragio, por eso inició su discurso a la Asamblea Constituyente evocando a José Martí y el valor del sufragio. Y esa frase de Martí que siempre repetía Ayer Latorre significa que el APRA siempre creyó en las libertades, siempre creyó en la democracia, y si alguna vez apristas y compañeros tomaron las armas para restablecer la libertad, en el 32 en Trujillo, o en el 48 en el Callao. Y esa heroicidad de los apristas del campo, de los cañeros del norte, o del pueblo aprista del Callao, que insurgió en el 48, no tenía otro propósito que haya libertad en el Perú. Porque si había un partido ilegal, un partido proscrito, ese partido ha sido el APRA. Hemos estado más de 30 años, compañeros, y sobre todo a los jóvenes me dirijo,
perseguidos, clandestinos, sin poder participar, con los locales apristas cerrados, con los compañeros en la cárcel, en el exilio o en la clandestinidad. El propio Ayer Latorre estuvo 8 años en el exilio, un tiempo en el Panóptico, otro tiempo clandestino, asilado en la Embajada de Colombia, otra vez desterrado, y en los años de la dictadura militar supo formar cuadros, sabiendo que su vida iba a concluir en pocos años y era necesario relanzar al aprismo con otras voces y con otros rostros. ¿Y qué debe hacer el APRA ahora, compañeros? Estamos a un año de un proceso electoral. Creo que es el momento de la unidad de todos los apristas y que todos participemos haciendo política. Las generaciones mayores y las más jóvenes, todos tenemos un espacio. Pero yo creo, compañeros, y voy a repetir lo que he manifestado en Jesús María el día miércoles, en una conferencia que dicté ante la base militante de Jesús María, que es el momento de que otros rostros, otras voces, otros nombres representen al APRA, para que el pueblo que pasa y escucha y que ve que un grupo de apristas rinden tributo a su fundador, sepa que el APRA no tiene solamente algunos compañeros, sino tiene decenas de compañeros de todas las edades, hombres y mujeres dispuestos a hablar a nombre del APRA y expresar la voz del pueblo aprista, sin excluir a nadie, porque Ayer Latorre nunca excluyó a nadie, y más de una vez lo escuché decir que saludaba a la militancia, que lo iba a escuchar, a los simpatizantes, a los amigos e incluso a los curiosos, porque el APRA siempre ha despertado curiosidad. ¿Qué piensa el APRA? ¿Qué dice el APRA? ¿Qué propone el APRA? Y como lo ha dicho Carlos Armas, tenemos que mejorar los servicios de salud y educación en el país. Tenemos que mejorar el servicio, las vías terrestres. Ha colapsado un puente en Chancay. En las últimas horas se ha caído, se ha desplomado un techo de un centro comercial moderno en Trujillo. Entonces hay mucho por hacer en el país. Hay que crecer económicamente, hay que atraer inversión, hay que crear riqueza y hay que promover la justicia social. Y Ayer Latorre creyó en las frases simples y sencillas, pan con libertad, que apenas puede ser una frase breve, corta, pero que resume la justicia social sin la pérdida de libertad. Ayer Latorre por eso fue perseguido por dictadores, por tiranos que han pasado al olvido, pero él se mantuvo firme en su propósito de defender el voto, la participación ciudadana y el derecho a la soberanía popular. Creo que nuestro deber es seguir siempre adelante, como dice una de las tantas frases acuñadas por el aprismo, porque nuestro propósito es ser parte de la historia, es hacer historia, y en una América Latina desunida, donde influye el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, donde hay influencia aún de sectores en Venezuela que defienden la presencia china, cubana, iraní o rusa. Creo que el Perú debe tener una línea y el partido una línea en pro de la libertad en Venezuela y en toda América Latina, y en el Perú prepararnos, compañeros, para un próximo proceso electoral. Va a haber un gran caos electoral. Hay 42 partidos ya inscritos y hay otros más en lista de espera. Tal vez llegan a 50 partidos, una cantidad nunca antes vista. ¿Se imaginan un elector frente a 50 símbolos, 50 casilleros, 50 fotografías? No va a ser una cédula, va a ser propiamente un papelógrafo el que tenga el ciudadano para marcar. Y eso es algo deliberado, compañeros. Esta reforma política de Martín Vizcarra, de Martín Tanaka, del señor Tuesta Solevilla, ha tenido como propósito multiplicar los partidos, para que un partido histórico como el APRA vaya desapareciendo de a pocos. Pero nos negamos a morir, y como dijo un conductor hace un momento, el APRA nunca muere, porque el APRA está en la conciencia del pueblo, está en la conciencia de los jóvenes, está en la conciencia de los trabajadores, y porque no somos un partido electoral. Ayer Latorre tiene más de 20 obras publicadas, centenares de artículos y columnas de opinión, y no solamente Ayer Latorre, Luis Alberto, Seoane,
Heise, Fox. ¿Y qué otro partido tiene el martirologio aprista? Los fusilados de Chan Chan, los marineros fusilados en el Cayón del 32, compañero Arévalo, asesinado en el 37 al norte de Lima, en la Cruz de Arévalo, los compañeros del 48 y los compañeros que enfrentaron a la tiranía de Velasco Alvarado son la prueba más cabal, compañeros, que el APRA defenderá hasta el final y siempre al pueblo, defenderá la libertad y promoverá la fraternidad entre nosotros y con todos los peruanos. Es el momento de volver a leer a Ayala Torre. Estoy a disposición de todos los compañeros que estimen que puedo dar una cuota de apoyo. Nuestro compromiso es con el Perú, con el partido de Ayala Torre y con el futuro de esa nación y con el futuro de una América Latina unida, soberana y libre. El imperialismo no ha muerto, por eso el programa aprista del 24, expresado claramente en el antiimperialismo del APRA del año 28, está vigente. Y un llamado a los más jóvenes: hay que entender el fenómeno imperialista en una etapa distinta del globalismo financiero y de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica. Por eso, compañeros, creamos hoy más que nunca en la sabiduría de Víctor Raúl, rindamos tributo al jefe y fundador del aprismo, a las primeras generaciones, y levantemos los espíritus, levantemos la autoestima. Si dicen por ahí frases incriminatorias contra el APRA, contra el partido, contra Ayala Torre, contra Alan García, superemos esa situación y enfrentemos con orgullo y con dignidad y levantemos la autoestima aprista. No tenemos que pedir perdón a nadie, que nos pidan perdón los que nos persiguieron, los que nos humillaron con la cárcel, la clandestinidad, el exilio y la persecución. Y nosotros sigamos firmes porque nuestros ideales están por encima de las pasiones y el propósito del APRA es llegar a la conciencia del pueblo. Debemos estar el próximo año, compañeros, en segunda vuelta. Ese debe ser el objetivo. Ante la multiplicidad de partidos, si el APRA se moviliza, recupera el electorado en el norte y en los sectores populares, vamos a estar en segunda vuelta. E insisto, hagamos un esfuerzo de todos para representar lo mejor posible al partido de Víctor Raúl. 130 años después del natalicio de Víctor Raúl, mi tributo personal y el tributo de todo un pueblo, el aprista y el no aprista. Saludo al municipio que ha tomado un acuerdo y estoy seguro que no solamente el municipio de La Perla u otros municipios de Lima o el Callao, sino que esto se está multiplicando en todo el país. Porque la figura de Ayala Torre ya trasciende el aprismo, la figura de Ayala Torre ya trasciende a la militancia. Es casi un ciudadano universal y un hombre que bien merece estar en la historia de América Latina por su esfuerzo, por su propuesta, por sus ideas y porque fue ejemplo de lucha, de probidad y austeridad hasta el último día de su vida. ¡Que viva Víctor Raúl Ayala Torre! ¡Viva! ¡Que viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.